Hola Chimotubers, es sábado, son las 9 de la mañana y nos vamos de almuerzo con Air Connect. Estamos en Benimamet, en Valencia, en el bar La Taberneta, un local que está en el top 10 de los almuerzos XXL en Valencia. Y como no podía ser de otra manera, Chimotube está aquí para comprobarlo. Así que acompáñame porque nos vamos de almuerzo. Hola, buenas. Hola, buenos días. ¿Qué pasó? Pues un Chimotube. ¿Lomo, cebolla, pimiento y huevo? Exacto, lomo, cebolla, pimiento y huevo. El grande, ¿eh? ¿Tamaño? XXL. ¿XXL? Vale, enseguida lo quiero. Vale, gracias. Bueno, Chimotubers, estamos ya aquí en la taberneta. Ya habéis visto que me he pedido un chimotube. Los que no lo sabéis, el chimotube lleva lomo, pimiento, cebolla y huevo. Está muy bueno. Y nada, tenemos aquí ya los cacahuetes y las olivas, el vino con casera y esperando ya el bocadillo. A ver cómo está el chimotube XXL. Bueno, Chimotubers, ya tenemos aquí el bocata XXL Chimotube, menudo ejemplar. Y ahora ya habéis visto que hoy no está Salva, entonces lo voy a tener que hacer yo todo. Y vamos a medirlo. Ya habéis visto que el bocata mide más de medio metro, 53-54 centímetros, es una barbaridad, va súper lleno y tiene que estar buenísimo porque es un chimotube. Recuérdalo, lomo, pimiento, cebolla y huevo. Y ahora me he dado cuenta de que allá, aquella mesa de allá, hay dos caras que me resultan muy familiares y voy a preguntar a ver quiénes son. Hola, buenas. Bueno, Chimotube, casualmente aquí tenemos a Javi, el chiquitín. Mira qué tamaño tiene el chiquitín. Es XXL como el bocadillo. Y aquí tenemos a mi amigo Genaro, que lleva la equipación oficial de los almuerzos. Míralo. ¿Cómo estás, Genaro? De categoría. De categoría, muy bien. ¿Y tú, Javier? Muy bien. Veo que te has pedido, ¿qué bocadillo te has pedido? De un parecido al mío, ¿no? Parecido. Yo me pedí un chimotube pero con queso. Un chimotube también, pero con queso. O sea, tú más que chimotube, ¿no? Más. Bueno, oye, ¿qué te iba a decir? Que
Estáis aquí almorzando. ¿Parece bien que me siente yo aquí? Claro, hombre. Solo. Claro. ¿No? ¿Almorzamos juntos? Claro que sí. ¿Compartimos COVID? Claro. Bueno, chiquitín, ya estoy aquí con vosotros. Vamos a darle que esto se enfría, ¿no? Claro, es que Ahí si va. no es mal. ¿Tú qué, Genaro? ¿Tú qué te has pedido? ¿Medio solo? O bueno, medio no, normal, ¿no? Sí, pero te lo tienes que terminar, ¿eh? Sí, pero a mí dame tiempo que yo voy despacio. Aquí no hay tiempo, aquí vamos sin crono. Vamos a almorzar tranquilamente y a ver si lo podemos terminar. Hemos llegado ya a la mitad del almuerzo, yo por lo menos. A mí me queda aquí, lo podéis ver, menos de medio. He gastado medio paquete de servilletas también porque es que se sale del pan. Entonces es un poco un agua rindongadita, pero está buenísimo. Y aquí tenemos a nuestro amigo el chiquitín. Javi, ¿cómo vas? Te veo muy mal, ¿eh? ¿No puedes poner? Sí, hombre. Mira lo que le queda, ¿eh? Le voy ganando, señores, al chiquitín. Con el armario que lleva ahí, ¿eh? Está Javi, buenísimo. ¿va bien o qué? ¿O te ayudamos? No, yo creo que podré con esto. Vamos a terminar, pero no me vas a ganar, ¿eh? Bueno, ya veremos cómo se termina. Y aquí tenemos a nuestro amigo Genaro, que él va a otro ritmo. Se ha pedido un bocadillo normal y le queda casi todo. Yo voy a Perkins. Motor Perkins, ¿no? Lento pero seguro. Yo ya me lo he terminado, ¿eh? Ya me lo he terminado. A ver, la mujer de Genaro ha dejado el plato limpio, pero tendrías que ver el bocadillo, ¿eh? Que era así. Era chiquitito. Tengo que poner al día que aquí ha pasado algo. Menos mal que lo tengo todo grabado, porque mi amigo Javi dice que ya le queda. Mira lo que le queda a Javi. Y a mí me queda esto, yo. A ver si lo podéis ver. Yo creía que iba a ganar yo y resulta que me ha adelantado. Yo no sé cómo lo ha hecho. No habrás escondido el bocadillo por ahí, ¿no? No, yo creo que no. Genaro, el bocadillo de Javi, ¿dónde está? Ah, sácalo, claro. Sácalo, que yo creo que me lo ha cogido, Yo ¿verdad? sé que se Se lo ha comido y yo no me he dado cuenta. Lo habéis escondido debajo de la mesa, ¿no? No. Bueno, pues nada, si va a ganar Javi, pues yo con deportividad lo voy a admitir. Javi, finaliza el almuerzo. Me has ganado, ¿no? Hombre. Yo creo que el bocadillo tuyo está ahí debajo de la mesa. No, está aquí. ¿Te lo has comido, en serio? Aquí está. ¿Te lo has comido? No. Ya ves. Bueno, pues nada, enhorabuena. Digo yo, ya que te he ganado, que te he ganado. tienes que tener alguna recompensa, ¿no? Pensa. Una camiseta o algo, ¿no? Claro, le regalamos una camiseta. Sí, pero XXL Creo que no también. tengo talla, ¿eh? Eso Que es... sea XXL, la camiseta. Va, voy a ver si tengo una por ahí, va. El cabrotete este ha tenido suerte que tengo una 4XL y yo creo que le va a ir bien. Que ella tiene suerte porque yo cuando tengo uno de estos se la voy a salvar. Ya ves bien. Bueno, en nombre del canal Chimotube, en nombro primer reserva de Salva Mico, te regalo una camiseta. Muchas gracias. Bueno, Chimotubers, ya tenemos aquí los cremaels de ron con los 3 colores. Y hoy lo va a probar nuestro amigo chiquitín, Javi. Prueba el cremael, va. A ver cómo está, a ver cómo está. ¡Espectacular! Hola, buenas, interrumpo.
No, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Nanas. Nati, Nati, ¿de dónde eres? de aquí de Valencia. De Valencia. De ¿Y, Mamen. ¿Y qué haces por aquí? Pues nada, venir a desayunar. A desayunar. Claro. ¿Eres cliente de aquí de la taberneta? Vengo muchos años aquí, antes de que estuviera la que está ahora, y sigo viniendo. ¿Y qué nos puedes contar de la taberneta? Pues nada, nos tratan bien y venimos, estamos a gustos aquí. Como ¿Has- yo tengo ¿Has almorzado, has desayunado, brunch, lunch, almorzaret? ¿Qué es lo tuyo? Lo mío son tostaditas con mantequilla. Tostaditas con mantequilla. Buenas, interrumpo. No, que va, hombre. Un poquito solo, ¿no? Poquito. Esto es un atraco. Arriba las manos. Venga, ¿Cómo te llamas? Eusebio, Eusebio. ¿Y de dónde eres? de aquí del barrio de toda la vida. De aquí. Y bueno, ¿eres cliente de aquí de la taberneta? Claro, estoy aquí, soy cliente, hombre. Yo también, yo he empezado hoy, me he apuntado hoy. Pues haces bien, aprovecha. Bueno, ¿qué nos puedes contar de la taberneta? Que sea bueno, ¿eh? Que sea bueno, pues entonces todo. Sí. Entonces todo. Algún detalle, va. Ahí ¿Qué está- puedes destacar de aquí? ahí, va? pues, por ejemplo, las camareras. Las cámaras lo mejor, ¿no? Sí, sobre todo hay una rubia que es muy maja. Ya la conozco ya. ¿No la conoces? Sí. Ah, entonces te ha tratado bien, ¿verdad? Espectacular. Hombre, no esperaba menos. Muy bien, pues nada. ¿Algo más? Me estás entrevistando tú a mí, ¿no? Eso es lo que intento, cambiar el papel y que seas tú el Vale, va, entrevistado. pues va, ¿Qué otra te ha pregunta. gustado? ¿Qué te ha gustado? A mí el bocadillo que XXL me ha encantado. El XXL. El Mira. chimotube. Pídetelo Bueno. y verás qué bueno está. ¿Y qué lleva? Pues lleva lomo, lleva pimiento, lleva cebolla y huevo frito. Me ha jodido, la cebolla no me gusta. Pues te la quitas y te pones bacon. Por ejemplo, así me gusta más, así me gusta más. Yo creo que lo estamos haciendo ya muy largo, ¿eh? Yo creo que sí. Que en vez de divertir vamos a aburrir. Tienes razón. Vamos con... ¿Quién es? Eusebio, padre. Eusebio Padre, ¿vamos con él? Venga, vamos a pasarle el cucharón. ¡Vamos, chiquitín! Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Mira, bien, hombre, yo estoy siempre bien. ¿Cómo se llama? Eusebio, ¿no? Me han chivado. Sí, señor. ¿De dónde es usted? De Andes son los buenos de Cuenca. ¿De Cuenca? ¡Ostras! ¿Sí? Hombre, ¿Y qué hace por aquí? por aquí que me vine a pasar una semana y llevo 50 años. ¡Ostras! Pues yo he venido para un día. A ver si me quedo también aquí a vivir aquí. Bueno, ¿qué nos puede contar de la taberneta? Que aquí hemos venido a hablar, a promocionar a estas chicas. Porque está bien. ¿Está bien solo? Mira que no le saco, ¿eh? Se portan muy bien con los colegas. Las chicas son estupendas, ¿eh? Hombre, de maravilla. ¿Y la comida qué? Bien. Bien solo, ¿no? En Cuenca se come mejor. Hombre, a veces. Vamos a dejarlo así, que creo que la estamos liando, ¿eh? No, pero a mí no me liáis por otro. Bueno, muchas gracias, Eusebio. De nada, Me ha hombre. encantado de conocerle y a ver si nos vemos más veces por aquí. Muy bien. Choca el codo, que se estila ahora, hombre. Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Buenas, yo David, me llamo David. David, ¿cómo estás? Pues ya puedes ver que bien, vamos, estamos de lujo. ¿De dónde eres? Yo vivo aquí en Beniamet. De Beniamet. Y bueno, conocías ya la taberneta, ¿no? La conocía, bueno, hace poquito que la conocemos. ¿Es tu primera vez aquí? No, la hemos venido 3 o 4 veces mínimo ya, sí. ¿Y qué nos puedes contar de la taberneta? Míralo tú mismo. La verdad es que para almorzar está súper bien. Bocadillos espectaculares, ¿no? Y súper grande, sí. Recomendado completamente. ¿Sabes que hay un bocadillo XXL que se llama chimotube? Pues no sabía, ¿no? Pues a partir de hoy lo tienes ahí en la carta. Lomo, pimiento, cebolla y huevo. ¿Qué te parece? Y de tamaño, barra entera. Barra entera, claro. Eso no me lo acabo, ¿eh? Eso, mira lo que tengo yo. Si es que Tú te has puesto hoy uno muy pequeño, ¿no? Si es que si no engordo. Vengo O sea aquí, que- ¿qué tal? Vamos a trabajarlo bien. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Nada, a vosotros. Hola, chimotubers. Estamos aquí con Lorena. Lorena es la propietaria de la taberneta. Hola, ¿cómo estás, Lorena? Muy bien, Chimo. Bueno, Lorena, hemos almorzado muy bien. Nos ha gustado mucho el bocadillo XXL. El pan está riquísimo. ¿Qué nos puedes contar tú de tu restaurante? Aparte de almuerzos, ¿hay más cosas? Hacemos menú mediodía, también damos cenas, hacemos tardeo, cervecitas, pues un poquito de todo. ¿Fin de semana también? ¿Cenas fin de semana? Los viernes por la noche estamos abiertos. El domingo descansáis, ¿no? Domingo, sí. Ya domingo hay que descansar. Muy bien, Lorena. Pues enhorabuena porque ya te he dicho que estaba todo muy bueno Me alegro un montón. y te digo que lo vamos a recomendar y que volveremos. Lo hemos pasado súper bien, eso sobre todo. Chimotubers, hasta aquí el vídeo de la taberneta. Espero que os haya gustado. A nosotros nos ha encantado. No te olvides de suscribirte, dale like,
compartir y como digo siempre... ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Mira, Javi. Haga bocata y dice, vamos de humana. Está grabando ya, ¿no? Calla, que... Eh? Està gravant, això, però això no ho trauré. Jo estic per la meitat que faig. Tu que no em trobes, ja està. Cabró, què fas? Ai, no, sí que no ho està. Enfoca'm a mi. A tu ¿No vegades. puedes enfocar para que si me dos? Tira arrere, tira No, arrere. el canvi... Tira un poquet arrere la caïda. El cap d'ell no Me entra. cago en Déu. Tira un poquet arrere, home. No sé El cap d'ell no entra, Sin hòstia. vergüenza. Vale, ahí. Ni de coña, a mí ya me trae. Vale, dale el play, ya está. Hola Chimotubers, estamos aquí con Lorena. Lorena es la propietaria de la taberneta. ¿Cómo estás, Lorena? Jo molt bé. I tu? Molt bé, no volies en castellà, tia figa? Ai, com has dit, tu estàs com... Toma uno. Bueno, Chimotubers, estamos aquí con Lorena. Lorena es la propietaria de la taberneta. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Jo muy bien, ¿y tú? Yo de lujo, pero aquí las preguntas las hago yo, ¿eh? Vale. Que no se te olvide. Bueno, Lorena, ¿qué nos puedes contar de la taberneta, de tu restaurante? Pues tenemos una anécdota de la apertura, siempre porque cosas muy cortas, ven para muchas partidas para llenos, cenas de Montreal, en la casa, todo. Eso se hace mucho, pues no sabíamos todos los clientes, también hay un poco de tiempo que hay una porque nos hago siempre suele pedir cambios también y ya hacía trabajando, pues un poco sobre que mucho recetas, me gusta. Y nada, poco a poco, ya veremos cómo va todo esto. Ya no te pregunto nada más porque ya se ha enrollado tanto que ya lo ha dicho todo. Lo dejamos aquí, Chimotubers. Lorena que no quería hablar, no quería salir y mira, como una persiana ahí. Adeu.